Primer capítulo. ¿Quién es María Magdalena? ¿Y cómo llegó a mi vida? En este primer capítulo de nuestro podcast exploraremos la figura de María Magdalena y cómo ella ha impactado en mi vida hasta el día de hoy. Empezaré con una pequeña introducción de su relevancia histórica y cómo ha sido malinterpretada a lo largo del tiempo. ¿Qué roles tuvo junto a Jesús? María Magdalena, conocida también como Miriam de Magdala, su nombre en hebreo, fue una mujer judía del siglo I. Una mujer, aunque la historia nos ofrece diversos relatos sobre ella, su verdadera identidad se ha visto distorsionada a lo largo del tiempo. Hoy en día, si salimos a la calle y preguntamos ¿quién es María Magdalena?, lamentablemente, muchos la describirían aún como la prostituta de la Biblia. María Magdalena no era esto. María Magdalena era una mujer fuerte, una mujer independiente, con un gran conocimiento del Torá, y lideraba un grupo de mujeres llamadas diaconisas que estaban al servicio de Jesús. Mi propósito en este podcast es reeducar su nombre. Ella estuvo presente en diferentes momentos cruciales de la vida de Jesús, como su crucifixión, donde demostró valentía y predicó con su ejemplo. Además, fue la primera testigo ocular de la resurrección de Cristo, lo que la convierte en una figura fundamental en el cristianismo. Fue en 1045, en el desierto de Egipto, en Nag Hammadi, donde se encontraron los evangelios apócrifos, entre ellos el Evangelio de María Magdalena. Pero todo empezó en el año 367, cuando Atanasio de Alejandría ordenó la destrucción de los documentos que no coincidían con los evangelios canónicos, lo que llevó a la desaparición de muchos de estos relatos alternativos. Fue el Papa Gregorio Magno, en el siglo VI, donde la consideró una prostituta en su homilía 33, y cómo uno de los grandes chismes se propagó tan rápido. Fue en la Edad Media cuando se puso a la mujer como pecadora, como bruja, y aquí ocurrió esta conversión exitosa de la Iglesia para dejar un mensaje difícil de la mujer. Jesús, un hombre célibe, con una madre virgen y una esposa prostituta. Fue en 1962, en el Concilio Vaticano, cuando la Iglesia reconoce que ningún evangelio dice que María Magdalena fue prostituta y se retractó. En tiempos más recientes, en la Iglesia, en 1988, Juan Pablo II la nombra apóstol entre los apóstoles. Y el Papa Francisco, en el 2016, decide elevar la festividad de María Magdalena al 22 de julio. Y como dato curioso, cuando él fue elegido Papa, paseaba por el pueblo entre los obispos y eligió como canción de fondo el himno de Santa María Magdalena. En otros capítulos hablaremos más profundamente del Santo Grial, de varias cosas relacionadas con ella. En mi propia vida he sentido la presencia de María Magdalena de manera muy intensa. Durante años he sido atraída hacia ella en diversos lugares y situaciones. Durante años visitaba lugares y me di cuenta de la sincronía que siempre estaba en la figura de María Magdalena. Entonces pensé en la frase del mago Merlín, que decía: cuando veas una cosa, no te preguntes qué estás viendo, sino por qué lo estás viendo. Y con el tiempo entiendo el por qué, cómo tenía que investigar y poder dar voz a este damnatio memoriae. Esta conexión profunda me llevó a emprender un viaje de exploración personal y espiritual, que culminó en la escritura de un libro sobre su figura, entre otras mujeres de la historia de mi ciudad, Tarragona. El resurgimiento de la verdad sobre María Magdalena en los últimos años ha sido inspirador y estoy agradecida por la oportunidad de compartir lo que he aprendido. Mediante el arte también he aprendido a leer mensajes a veces encriptados, como el famoso retablo de María Magdalena en la Basílica de Santas Creus de mi ciudad, Tarragona, donde hablaré con más detalle en otro podcast.
Fue a partir de la película del Código Da Vinci de Dan Brown que se abrió este nuevo mirar de la historia. A no creer siempre lo que nos enseñan, tenemos que entrenarnos a mirar y a leer desde el arte. Las señales están allí. Cuando se transforma tu pasión en tu misión, descubres el propósito de tu alma. No sé aún si es el propósito de mi alma, solo sé que mi alma me lleva a ella y a poderlo compartir. ¿Para qué sirve tener la información y no compartirla? Deseo que lo disfrutemos juntos. ¿Me acompañas?